El 11 de febrero de 2023, un amigo llegó al hogar de Dave Hallis, en Dripping Springs, un vecindario residencial de lujo, en Austin, Texas. Preocupado porque Dave no se había presentado a una reunión de Alcohólicos Anónimos esa mañana, decidió ir a buscarlo. Lo encontró sin vida en su cama, con el celular aún sobre el pecho. Más tarde, las autoridades confirmarían que la causa fue una sobredosis accidental de cocaína, fentanil y alcohol, junto con una enfermedad cardíaca subyacente. Fue un final trágico para el hombre que había dejado su carrera exitosa para reinventarse como guía de otros. Pasó de ser un escéptico del mundo de la autoayuda, a convertirlo en su profesión, dedicando su vida a enseñar a otros cómo vivir con propósito. Pero en esa transformación, algo se quebró por dentro. Y al final, no pudo rescatar su propia vida. La muerte de Dave sacudió a sus seguidores. Pero más que un alboroto, lo que vino después fue silencio. Un silencio largo, incómodo, casi ensordecedor. El mundo de la autoayuda, que tantas veces invita a hablar, pareció perder la voz justo cuando más se necesitaba que dijera algo. Y eso también fue un mensaje. Pocas figuras del mundo de la autoayuda hablaron de lo ocurrido. Y cuando lo hicieron, fueron mensajes breves, sobrios, sin mucho espacio para el cuestionamiento. Quizás no sabían cómo abordarlo. O quizás temían mirar de frente algo que desafiaba la base misma del mensaje que predicaban. Que con actitud positiva, hábitos correctos y trabajo duro, todo puede superarse. Pero Dave no solo era un ejemplo de éxito. Más bien, era parte activa de esa maquinaria que prometía transformación, abundancia y una vida con propósito. Y, sin embargo, había muerto solo, abrumado, en medio de una recaída que contrastaba con cada frase motivacional que alguna vez publicó. Algunos de sus seguidores compartieron mensajes de tristeza, recordando sus libros y conferencias. Otros, sin embargo, se sintieron traicionados. ¿Había sido real todo lo que Dave predicó? ¿O solo fue un personaje más del mundo de la autoayuda? ¿Qué pasa cuando quienes nos inspiran se sienten vacíos por dentro? ¿Quién está allí para ayudarlos? Esta es la historia de Dave Hallis. Un hombre que alcanzó notoriedad en el mundo de la autoayuda, autor de libros sobre valentía, transformación y propósito. ¿Era Dave un verdadero guía atrapado por sus propias sombras, o simplemente un hombre, intentando sostener la esperanza de otros, mientras él se desmoronaba por dentro? Porque a veces, el dolor no se oculta detrás de lágrimas, sino detrás de frases motivacionales. Y cuando un motivador no logra motivarse a sí mismo, lo que se quiebra no es solo una vida, sino la fe que pusimos en aquellos que decían tener todas las respuestas. Dripping Springs es una comunidad tranquila y de alto nivel adquisitivo en Texas. Un lugar donde se espera paz, privacidad y éxito familiar. Pero, en lugar de eso, ¿hubo un hallazgo devastador? La mañana del domingo, todo parecía estar en silencio en la casa de Dave. Desde afuera, no había señales de alarma. Pero dentro, la escena era otra. Fue un amigo cercano de la familia quien decidió ir a buscarlo. No había respondido mensajes. No se había presentado a la reunión de Alcohólicos Anónimos, algo que él mismo había dicho que marcaría un nuevo comienzo. Cuando entró, lo encontró acostado en la cama. Tenía el celular sobre el pecho y aún parecía dormido. Pero no lo estaba. Dave ya no respiraba. Según los reportes forenses, llevaba varias horas fallecido cuando lo encontraron. En la habitación no había señales de violencia ni desorden. Solo una presencia ausente. El hallazgo fue un golpe inesperado, pero no completamente sorprendente para quienes conocían sus luchas más profundas. Amigos y seres cercanos sabían que Dave venía lidiando con ansiedad, depresión y un patrón de consumo que se intensificó en los últimos meses. La noticia se propagó rápido, y con ella, el desconcierto. ¿Cómo pudo pasarle esto a alguien que había hecho del bienestar su propósito?
Tal vez esas señales no eran tan invisibles como parecían. Y si, en lugar de no existir, esas señales, simplemente pasaron frente a quienes lo rodeaban, sus amigos, familia, seguidores, y nadie supo verlas del todo. En retrospectiva, hubo señales. Algunas pequeñas, casi imperceptibles. Otras, más evidentes, pero difíciles de aceptar viniendo de alguien que, en teoría, lo tenía todo bajo control. En los días previos a su muerte, Dave parecía estar en un vaivén emocional. Una noche de febrero de 2023, estaba en casa con sus hijos. El cumpleaños de Dave estaba cerca. Entonces, uno de sus hijos le preguntó qué quería como regalo. No hagas nada complicado, respondió Dave. Solo hazme un dibujo. Su hijo, con toda la inocencia del mundo, fue a internet a buscar una foto de su papá para usar como inspiración. Pero lo que encontró no fue lo que esperaba, vio críticas, donde se atacaba duramente a Dave. Confundido, pero queriendo defenderlo, el niño le preguntó: ¿Cómo les explico que eres un gran papá? Para Dave, ese momento fue devastador. Le escribió a Heidi. No sé qué hacer, le dijo por mensaje. Odio esta parte de mi vida. Heidi le recomendó dos opciones. Podía alejarse de las redes sociales, dejar que la crítica ganara. O contratar expertos para silenciar las críticas con contenido positivo. Dave estuvo de acuerdo con la segunda opción. Sin embargo, en redes sociales, todo parecía seguir igual. Subió un nuevo episodio de su podcast con una pregunta ligera. ¿Me hace feliz la tecnología? Para muchos, no había señales de alarma. Pero en privado, algo se estaba desmoronando. En redes sociales, sus publicaciones comenzaban a cambiar. Menos contenido motivacional, más frases sueltas, con tono reflexivo. Algunos seguidores lo notaron. Otros pensaron que era parte de un proceso creativo. Nadie podía imaginar que tras esa imagen, algo se estaba quebrando por dentro. En los días siguientes, les dijo a algunos amigos que iría a una reunión de alcohólicos anónimos. Que iría a la iglesia. Que estaba listo para cambiar. La noche antes de su muerte, Dave había estado enviando mensajes de texto cargados de emoción. Llamó a su expareja, Heidi. Estaba solo. Respiraba con dificultad. Su voz tenía un peso distinto. Heidi notó que algo no estaba bien. Estoy listo para recibir ayuda, le dijo. Heidi colgó con esperanza. Pensó que el domingo marcaría el inicio de su recuperación. Pero Dave nunca llegó a la reunión. Un padre de 4 hijos, un ex ejecutivo de Disney con una carrera exitosa, un autor motivacional y figura pública, había muerto en soledad. Antes de ser conocido por sus libros, sus charlas o su presencia en redes sociales, Dave tenía una carrera sólida como ejecutivo de alto nivel en Disney. Durante años, lideró la estrategia de distribución de algunas de las películas más exitosas de la compañía. Era parte del engranaje de una de las marcas más grandes del mundo, pero no era una figura pública. Su vida parecía envidiable, un alto ejecutivo con estabilidad financiera, prestigio profesional, y una casa grande en California. Tenía una familia estable, una esposa emprendedora, 4 hijos, y un futuro prometedor. Para muchos, representaba el sueño americano. Mostraba seguridad, liderazgo y un estilo directo que inspiraba respeto en las salas de juntas. Pero todo cambió cuando Rachel, su entonces esposa, comenzó a ganar notoriedad en el mundo de la autoayuda. Primero, con publicaciones virales en redes sociales. En 2018, publicó un libro que se volvió un fenómeno editorial que logró récord en ventas y catapultó la carrera de Rachel. Después, se convirtió en conferencista invitada en eventos de empresas de multinivel. De pronto, Rachel se volvió el rostro visible de un nuevo tipo de autoayuda moderna. Y se convirtió en figura pública.
Y Dave, aún en la cima de su carrera, pasó a un segundo plano. Dave, en ese entonces, aún era escéptico del mundo de la autoayuda. Su entorno estaba lleno de análisis de taquilla, negociaciones con cines y grandes franquicias. Sin embargo, empezó a notar algo diferente, algo que lo tocó más de lo que esperaba. El verano de 2019 marcó un punto de inflexión. Estaban en un evento cuando ocurrió algo aparentemente simple, una mujer se acercó y le pidió una foto. No con Rachel, sino con él. Ese pequeño gesto, para muchos irrelevante, lo sacudió internamente. Por primera vez, se sintió reconocido como alguien que también tenía algo que decir. Ese momento fue el inicio de un cambio profundo. Detrás del éxito de Dave, había también un hombre en búsqueda de algo más. Mientras su esposa comenzaba a hacerse más conocida por sus mensajes motivacionales, Dave empezaba a cuestionarse si su propósito estaba realmente en el mundo corporativo. El reconocimiento, el sueldo y la seguridad ya no eran suficientes para él. En entrevistas posteriores, Dave contaría cómo, al ver a Rachel ser reconocida por la calle o recibir elogios en redes, comenzó a preguntarse si él también podría tener algo que ofrecer al mundo, más allá de las oficinas de Disney. Ese fue el inicio de una transformación radical, y también el principio de una etapa de vulnerabilidad que pocos notaron en su momento. Poco después, Dave tomó una decisión radical: dejar su puesto en Disney y entrar de lleno al mundo de la autoayuda. Empezó a escribir su primer libro, se sumó a las conferencias, y se convirtió en socio y rostro visible de los proyectos que compartía con Rachel. Dejó atrás su salario que ofrecía seguridad económica, los trajes ejecutivos y las juntas con los grandes estudios, para acompañar a su esposa en el mundo de la autoayuda. Publicó su primer libro, y pronto comenzó a dar conferencias, grabar podcast y aparecer como invitado en distintos espacios. La decisión no fue impulsiva, pero sí valiente. Para él, parecía el comienzo de una nueva vida. Durante un tiempo, se sintió parte de una comunidad. Había encontrado una nueva misión. Pero esa transición también trajo consigo una presión distinta. Ya no bastaba con ser competente, ahora tenía que ser inspirador. Tenía que demostrar que su reinvención no solo era posible, sino replicable. Pero los cambios externos no siempre reflejan lo que ocurre por dentro. Aunque empezó a ganar más seguidores en redes sociales, algo en el fondo no terminaba de encajar. ¿Qué pasa cuando alguien se reinventa, pero esa nueva versión no termina de sentirse real? Dave cerró el capítulo de su carrera ejecutiva y se lanzó de lleno al mundo de la autoayuda junto a Rachel. Se mudaron a Texas. Fundaron una empresa juntos. Y empezó a compartir su proceso personal, como si fuera una guía para los demás. Para muchos, fue un acto de valentía. Un salto hacia una vida con propósito. Y para él, al principio, parecía serlo también. Dave publicó su primer libro, donde hablaba de su lucha contra la duda, la comparación, el ego. El mensaje era claro: todos tenemos bloqueos, pero podemos superarlos. Pero detrás del discurso motivacional, también había una necesidad menos visible, la de sentirse suficiente, validado, importante, no solo en casa, sino ante el mundo. Dave estaba decidido a encontrar su voz. Ya no como ejecutivo de Disney, ni como el esposo de una autora famosa, sino como alguien que tenía algo valioso que decir por sí mismo. Publicó libros, lideró podcast, dio conferencias, y, poco a poco, fue consolidando una presencia propia dentro del mundo de la autoayuda. Se convirtió en una figura masculina visible en un entorno dominado por voces femeninas. Para muchos hombres, representaba algo distinto, alguien que había dudado, pero que ahora se atrevía a hablar de emociones, crecimiento personal y vulnerabilidad sin renunciar a su identidad masculina. Eso lo hacía destacar. Y aunque su estilo generaba opiniones divididas, algunos lo encontraban inspirador, otros lo consideraban poco auténtico, su influencia crecía.
Con cada publicación y cada transmisión, trataba de conectar. De mostrarse como alguien en proceso, imperfecto pero en camino. ¿Recuerdas que mencionamos el momento en que una mujer se le acercó a pedirle una selfie? Para Dave, ese instante marcó un antes y un después. Pero no fue solo una foto. Tuvieron una pequeña conversación que, sin saberlo, capturó mucho de lo que Dave intentaría hacer en su nueva vida. La mujer le dijo que su esposo escuchaba los podcasts de él y Rachel, porque Dave había sido escéptico del mundo de la autoayuda y ahora había cambiado de opinión. Dave le respondió con una frase que quizás se le quedó grabada de forma inconsciente. Quiero ser alguien con quien puedan identificarse, quienes están casados, con una persona difícil de entender. Después de eso, ella pidió una selfie. Y pronto, se formó una fila de fans. Fue un momento breve, pero dejó huella. Desde entonces, Dave pareció empeñado en demostrarle al mundo, y quizás también a sí mismo, que podía convertirse en ese hombre, cercano, auténtico, capaz de guiar sin perder su humanidad. Ese fue el inicio de su segunda carrera. Pero con la fama, también llegó una nueva presión, la de sostener esa imagen. A veces, mantener una imagen cansa más que enfrentar la verdad. Y ese cansancio, silencioso e invisible, puede arrastrar incluso a quienes parecen tener todas las respuestas. En junio de 2020, Rachel anunció públicamente su divorcio de Dave. El momento no podía ser más complicado. La atención mediática se enfocó en la separación, no en el libro que Dave acababa de publicar. Y aunque el libro alcanzó cierto éxito, muchos se preguntaron si el momento personal que atravesaba Dave terminó opacando todo lo que quería compartir con el mundo. Desde afuera, el divorcio de Dave y Rachel fue anunciado como una decisión consciente, madura, incluso amorosa. Dijeron que seguirían siendo una familia, que no había escándalo ni traición. Pero por dentro, para Dave, fue un golpe devastador. Aunque intentó mostrarse en paz, quienes estaban cerca comenzaron a notar señales. Había días en que se le notaba apagado. Hacía comentarios que no sonaban como él. Y aunque en redes hablaba de crecimiento, puertas adentro luchaba con ansiedad, con tristeza profunda, y con la sensación de que su nueva vida estaba desmoronándose justo cuando debía despegar. Dave tenía múltiples duelos. Ya no tenía el podcast junto con Rachel. Ya no tenía su casa familiar. Dormía solo. Y aunque seguía publicando contenido motivacional, la emoción ya no era la misma. Muchos lo notaron en su forma de hablar, en su mirada, en sus silencios. Las frases de inspiración seguían ahí, pero algo en su voz había cambiado. Ese mismo verano, mientras Dave trotaba por un camino rural cerca de su vecindario, una vecina lo vio por primera vez. Se acababa de mudar al vecindario, y ella lo recuerda con claridad. Era como un charco de emociones, completamente vencido por la tristeza, dijo. No se trataba solo del negocio. Extrañaba a su esposa, a sus hijos, a su antigua vida. A veces, cuando todo cambia de golpe, no duele tanto lo que se pierde afuera, como lo que empieza a deshacerse por dentro. Después del colapso emocional que lo dejó casi paralizado tras el divorcio, Dave comenzó a buscar algo más que distracción, buscaba sentido. Una forma de reconstruirse desde los pedazos. Y fue entonces cuando apareció Heidi. El 14 de febrero de 2021, el mismo día de su cumpleaños número 46, Dave anunció públicamente su relación con ella. Muchos lo vieron como una señal de esperanza, como si finalmente las piezas comenzaran a encajar nuevamente. Heidi, entrenadora física y también figura pública, compartía con Dave, más que la fama, ambos tenían un historial de rupturas, hijos de matrimonios anteriores, y una audiencia que los seguía con atención. En sus redes, se mostraban como una pareja fuerte, abierta sobre sus vulnerabilidades y decidida a sanar en conjunto. Juntos hablaban de reconstrucción emocional,
de nuevas oportunidades, de fe y segundas vueltas. Heidi decía que Dave era un hombre en proceso de sanación, y que ella también lo estaba. Pero la sanación, en la vida real, no siempre avanza en línea recta. Detrás de cada publicación motivacional había días buenos, y otros en los que simplemente se trataba de sobrevivir. A veces, empezar de nuevo no significa que lo viejo haya sanado, solo que hemos aprendido a ocultarlo mejor. A principios de 2022 ocurrió un episodio que sacudió la percepción pública de Dave, el conocido Pancake Hate. Durante una transmisión en vivo de más de 2 horas, Dave promocionaba su nuevo libro. Mientras hablaba, su hija menor le pedía panqueques. Él la ignoró repetidamente, llegó a mandarla a buscar su cargador y le dijo: «Haz algo con tu vida, niña». El contraste entre sus palabras motivacionales y ese gesto paternal fue inmediato. Un fan comentó en redes sociales: «Yo era fan de los Hollies, pero después de esa transmisión en vivo, yo, y probablemente cientos de miles más, vimos lo que había detrás de la máscara». Por primera vez, muchos seguidores empezaron a cuestionar la imagen de inspiración que había construido. No era un solo comentario. Fue la sensación de que lo que se mostraba en redes y lo que ocurría en su hogar estaban en conflicto. Este momento fue un reflejo poderoso de una tensión creciente. La presión de mantener una imagen impecable comenzó a revelar las fracturas que ya había por dentro. Mantener una imagen bonita se vuelve pesado cuando no coincide con lo que realmente ocurre en casa. Dave parecía vivir un guión acelerado, desde Disney, al desarrollo personal, y luego a figura del mundo fitness. Desde afuera, cada etapa parecía una evolución. Pero en el fondo, daba la impresión de que con cada cambio, perdía un poco más de sí mismo. Como si buscara constantemente nuevas identidades, sin detenerse a sanar la que ya tenía. Después del revuelo de PancakeGate, Dave abrazó con intensidad el mundo del fitness. Su transformación física lo llevó más allá de las fotos en redes sociales. Decidió participar en una competencia de fisicoculturismo a mediados de 2022, un paso poco común para una figura motivacional. Presentado como un nuevo desafío, documentó su progreso con rutinas intensas, dietas estrictas y publicaciones diarias junto a Heidi y su comunidad. Parecía una nueva identidad construida con hierro y disciplina. Pero no todo fue gloria. Inmerso en un programa de culturismo extremo, Dave bajó su porcentaje de grasa corporal al límite, lo que impactó no solo su físico sino también su energía y salud mental. Algunos críticos comentaban que ese proceso podría ser más dañino que curativo. Aunque muchos lo vieron como valentía, otros sintieron que esa búsqueda de perfección física se volvió un sustituto del bienestar auténtico. A veces, cambiar el cuerpo no sana el alma, solo proyecta más fuerte lo que ya estaba roto por dentro. Después de años intentando reconstruirse, Dave parecía haber encontrado cierta estabilidad emocional junto a Heidi. Compartían rutinas, proyectos, entrenamientos. Se mostraban como una pareja resiliente, que sabía reinventarse, incluso en medio de sus propias heridas. Pero la relación no fue eterna. Aunque nunca lo anunciaron oficialmente, las señales de ruptura comenzaron a notarse en el segundo semestre de 2022. Las publicaciones conjuntas desaparecieron. Las transmisiones en vivo, que antes hacían juntos, se detuvieron. Y de pronto, en medio del silencio digital, Dave ya no aparecía con ella. Quienes lo seguían notaron el cambio, aunque nadie decía nada con certeza. Para Dave, perder esa relación significó más que una separación romántica. Fue también un nuevo golpe a la idea de pertenencia y propósito que tanto había intentado sostener desde su divorcio con Rachel. Había hecho grandes esfuerzos por adaptar su vida a este nuevo capítulo, adoptó rutinas de ejercicio extremo, entrenamientos de fisicoculturismo, e incluso se integró al mundo del fitness en redes sociales, algo que no formaba parte de su identidad anterior. Pero cuando la relación terminó, todo eso quedó en el aire. Algunos cercanos dijeron que Dave parecía desorientado otra vez.
Como si cada separación lo despojara no solo de una pareja, sino de una parte de su identidad. Y quizás ese era su mayor vacío. No saber quién era, sin alguien a quien seguir. Tras el final de su relación con Heidi, Dave pareció retraerse. El contenido en redes sociales se volvió más esporádico. Las publicaciones que antes mostraban entusiasmo, ahora tenían un tono más introspectivo. Empezó a hablar en sus podcasts sobre la felicidad, pero desde un lugar más confuso. En uno de ellos se preguntó, ¿me hace feliz la tecnología? Fue una reflexión extrañamente distante para alguien que vivía conectado a su audiencia, como si estuviera buscándose en medio de la niebla. Una noche de febrero de 2023, según recuerda su expareja Heidi, Dave estaba en casa con sus hijos. Su cumpleaños se acercaba y uno de sus hijos le preguntó qué quería de regalo. «Solo hazme un dibujo», le respondió Dave. El niño fue a buscar fotos en internet para inspirarse, pero en vez de imágenes positivas, encontró un video en YouTube donde criticaban duramente a su padre. Desconcertado, el niño le preguntó: «¿Cómo les explico que eres un buen papá?». Ese momento le rompió el corazón a Dave. Le escribió a Heidi: «No sé qué hacer, odio esta parte de mi vida». A veces, no es la crítica lo que más duele, sino ver el dolor que causa en quienes más amas. Heidi le sugirió que contratara expertos en SEO para limpiar su presencia en Internet, o que simplemente se retirara del foco público. Dave seguiría publicando contenido positivo para intentar contrarrestar las voces que lo señalaban. Pero cuando todo tu valor depende de lo que los demás ven, ¿qué queda cuando ya no puedes controlar esa imagen? Dave murió el 11 de febrero de 2023. Tan solo unos días antes de su cumpleaños. Dave se convirtió en una figura pública que hablaba de transformación y valentía. Pero su historia nos confronta con una verdad incómoda. A veces, los que más hablan de luz, son quienes más oscuridad enfrentan en silencio. Porque cuando alguien se rompe en voz baja, cuando su caída ocurre a la vista de todos pero disfrazada de éxito, ¿realmente podemos decir que no lo vimos venir? Esta historia va más allá de una figura del desarrollo personal. Nos invita a mirar hacia quienes sostienen emocionalmente a otros, terapeutas, motivadores, líderes, cuidadores. ¿Dónde está su red de apoyo? ¿Dónde está su espacio para colapsar, para ser escuchado sin juicio? Quizá el problema no es que el dolor no se diga en voz alta, sino que vivimos en un mundo donde mostrarlo puede costarles lo que más valoran, su credibilidad. Y eso, también es una herida invisible. Así termina esta historia. No con un gran escándalo, ni con una confesión pública, sino con un silencio, el tipo de silencio que se instala cuando alguien se va y deja preguntas sin responder. Dave Hollis no fue un villano ni un mártir. Fue un hombre con luces y sombras, con aciertos y errores, con un deseo profundo de reinventarse y de ser querido. Pero a veces, cuando el mundo espera que seas una fuente constante de inspiración, te olvidas de que también tienes derecho a derrumbarte. Su historia no es solo la de un ex ejecutivo de Disney que lo dejó todo para seguir su vocación. Es la historia de alguien que trató de rehacerse mientras era observado por millones. Y de cómo, en el intento de sostener su mensaje, se fue desdibujando a sí mismo. Gracias por acompañarme en esta historia, donde las apariencias pesan más de lo que se muestra, y, a veces, el silencio puede decirlo todo.